¿Te imaginas ver un video de una figura política diciendo algo impactante, pero luego descubrir que jamás lo dijo? ¿O que alguien te llame con la voz de un ser querido, pidiéndote dinero de emergencia, y después te das cuenta de que era un engaño? Esto no es ciencia ficción, es la realidad de los deepfakes, y está sucediendo ahora mismo. ¿Sabías que ya se han usado en fraudes multimillonarios, en ataques a empresas y para destruir la reputación de personas? Lo más impactante es que cualquier persona puede ser la víctima. ¿Cómo saber si el próximo video que veas es real o manipulado? ¿Sabías que, según estudios recientes, el 96% de los deepfakes en Internet son usados para desinformar o para delitos? ¿Qué pasaría si tus propias imágenes o tu voz son utilizadas para engañar a otros? Y otro estudio reveló que en los últimos 2 años su uso criminal ha aumentado en un 300%. ¿Te parece aterrador? Pues es hora de que te protejas, porque los deepfakes están en todos lados. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, donde te enseñamos a cómo protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a hablar de algo que puedas haber visto pero que no sabías que era tan peligroso. Los deepfakes son videos y audios falsos generados con inteligencia artificial que parecen completamente reales. Y lo peor es que cada día se hacen más sofisticados y difíciles de detectar. En este video te voy a enseñar cómo identificar estos engaños antes de que caigas en la trampa y qué medidas puedes tomar para protegerte de estas amenazas que crecen rápidamente. No te lo pierdas, porque lo que está en juego es tu seguridad digital. Entonces, ¿qué es exactamente un deepfake? Un deepfake es un video o un audio manipulado utilizando inteligencia artificial para hacer que una persona parezca decir o hacer algo que nunca hizo. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Estos videos parecen tan reales que, a simple vista, podrían engañar a cualquiera. Imagina ver un político en un discurso público diciendo algo impactante, pero en realidad nunca lo dijo. Ese es el poder de los deepfakes. ¿Y cómo funcionan exactamente? Bueno, los deepfakes utilizan una tecnología aprendizaje profundo. Una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de grandes cantidades de datos, como videos o grabaciones de audio de una persona. Estos sistemas se entrenan creando patrones en el movimiento facial, la voz y los gestos de la persona para poder replicarlos con una precisión increíble. En resumen, toman el rostro o la voz de alguien y los colocan en un video u audio falso, haciéndolos parecer completamente reales. Los más comunes son los de los videos, donde el rostro de una persona es alterado o intercambiado, como en las famosas escenas de películas que ves circulando con el rostro de un actor distinto. Pero también hay audio deepfakes, donde se imita la voz de alguien, lo que es particularmente peligroso en fraudes telefónicos o estafa. Además está el lip sync, donde se manipulan los movimientos de los labios para que coincidan con un audio falso, haciendo que una persona parezca decir algo que nunca dijo. Y lo más preocupante es que esta tecnología está cada vez más accesible. No necesitas ser un experto para crear deepfakes. Existen aplicaciones y programas gratuitos que cualquiera puede usarlos. Y si piensas que no es peligroso, piénsalo 2 veces. Los deepfakes ya han sido utilizados para difundir noticias falsas, cometer fraudes y hasta destruir la reputación de personas. Los deepfakes no son una simple amenaza lejana. Han tenido un impacto real en personas y empresas a nivel global. A continuación, exploraremos algunos casos alarmantes que demuestran el devastador poder de estos ataques. Y te sorprenderá lo fácil que es manipular la imagen de alguien, incluso si son figuras públicas. Uno de los deepfakes más famosos fue protagonizado por el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En 2018, un video aparentemente mostraba a Obama insultando y haciendo declaraciones fuera de lugar. They would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know. Pero no solo los videos son peligrosos. En 2019, los delincuentes utilizaron audio deepfakes
para imitar la voz de un CEO. Llamaron al director financiero de una empresa en Reino Unido haciéndose pasar por su jefe y lograron convencerlo para transferir $243,000 a una cuenta en Hungría. Todo a través de una simple llamada telefónica manipulada. En 2022 se creó un deepfake de Elon Musk, promocionando una estafa de criptomonedas. El video mostraba a Musk recomendando una falsa inversión que prometía multiplicar las ganancias. Miles de personas cayeron en la trampa. Hello, everyone. I'm here to tell you about the Neuralink crypto token, the new cryptocurrency that will change the world forever. With this token, Un caso más perturbador ocurrió en 2017, cuando los deepfakes empezaron a aparecer en sitios web de contenidos para adultos. Se utilizaron el rostro de actrices famosas como Emma Watson, Scarlett Johansson, quienes fueron insertadas en videos falsos. Esto no solo dañó su reputación, sino que mostró cómo los deepfakes pueden ser utilizados como herramientas de acoso y venganza. En 2020, otro CEO fue víctima de deepfakes, pero esta vez en video. Se creó un video falso en el que el director de una importante empresa tecnológica parecía renunciar y anunciar cambios radicales en las políticas de la compañía. Tom Cruise en TikTok, Emma Watson en videos falsos, Mark Zuckerberg en un video hablando de controlar el mundo, elecciones en la India, profesores universitarios, deepfake de la voz de un banquero en los Emiratos Árabes Unidos. Estos ejemplos son solo una muestra del enorme poder destructivo de los deepfakes. Si personas tan reconocidas como Tom Cruise, Emma Watson y Barack Obama pueden ser víctimas de esta tecnología, imagina lo que puede ser utilizada para engañar y manipular a cualquier persona en el mundo. Los deepfakes no solo son entretenimiento o trucos divertidos, son una herramienta de manipulación extremadamente peligrosas. ¿Quién será la próxima víctima? Ahora que sabemos qué son los deepfakes y hemos visto ejemplos alarmantes, es crucial aprender a detectarlos. ¿Cómo podemos identificar si un video o un audio es auténtico o un engaño? Vamos a desglosarlo. Primero, hablemos de las inconsistencias visuales. A menudo, los deepfakes tienen fallos sutiles que son difíciles de notar, pero están ahí. Observa los siguientes aspectos. Movimiento de los labios. A veces, la sincronización entre el audio y el movimiento de los labios no coinciden. Iluminación y sombra. Las sombras pueden ser inusuales o inconsistentes. Si la luz no parece estar iluminada a la persona de manera natural, podría ser un deepfake. Textura de la piel. Los deepfakes a menudo tienen un acabado artificial. La piel puede parecer demasiado suave o, por lo contrario, demasiado pixelada. Desenfoque y bordes extraños. A veces notarás que los bordes de la cara están desenfocados o que el fondo parece raro. Reacciones faciales. Si el rostro no refleja emociones adecuadas para lo que se está diciendo, puede ser una señal de que estás ante un deepfake. Ahora, pasemos a los errores en el audio. La calidad del sonido en un deepfake puede dar pistas. Escucha atentamente. Tono y timbre. Un deepfake puede tener un tono que no coincide con el contexto, como por ejemplo, si una persona normalmente tiene una voz suave, pero en el video suena mucho más grave o aguda, eso es una bandera roja. Inconsistencias en la entonación. Los deepfakes pueden carecer de la emoción natural de la voz. Presta atención a los cambios de tono. Si la voz no refleja el estado emocional esperado, cuidado. Ruido de fondo. Los deepfakes a menudo no incorporan el ruido ambiental real. Si escuchas un fondo demasiado limpio o artificial, algo no cuadra. Finalmente, hablemos de las herramientas para detectar deepfakes. Hay tecnologías disponibles que pueden ayudarte. Deepware Scanner. Esta herramienta permite verificar si un video es deepfake. Utiliza algoritmos avanzados para analizar el contenido y detectar posibles alteraciones. Sensitive AI. Esta plataforma ofrece un servicio de detección que puede identificar contenido manipulado y mostrarte el riesgo de que sea un deepfake. Deepfake Detection Challenge. Este es un esfuerzo colaborativo entre investigadores que están desarrollando modelos de detección que se pueden utilizar para identificar deepfakes con mayor precisión. Reality Defender, una plataforma que permite verificar la autenticidad de los videos e imágenes haciendo el trabajo pesado por ti.
Video Verify, otra herramienta que verifica videos en busca de manipulación, ayudándote a identificar contenido falso antes de compartirlo. Google y Facebook, ambas plataformas están trabajando en tecnologías de detección de deepfakes y ofrecen recursos para que los usuarios aprendan a identificar contenido falso. Detectar deepfakes puede ser complicado, pero si estás atentos a estas señales y utilizas las herramientas adecuadas, puedes protegerte de engaños. Recuerda, la clave está en la atención al detalle. Ya sabemos cómo identificar deepfakes, pero ahora es momento de hablar sobre cómo protegernos de ellos. La mejor defensa es una buena preparación. Vamos a descubrirlo. Primero, verifica la fuente. Siempre que encuentres un video que te cause dudas, revisa de dónde proviene. Identifica la plataforma. Los medios de comunicación confiables suelen tener procedimientos de verificación más estrictos. Si ves un video en una red social sin un contexto claro, desconfía. Investigaciones previas. Busca si otros han analizado este video. Si hay informes de verificación de hechos, es una buena señal de que se ha revisado su autenticidad. En segundo lugar, investiga la noticia. No te quedes con la primera impresión. Haz lo siguiente. Consulte múltiples fuentes. Lee sobre el tema en diferentes medios. Si solo ves el mismo video en un lugar, puede ser una señal de alarma. Verifica los hechos. Utiliza herramientas como Snopes o FactCheck para comprobar la veracidad de la información. Esto te ayudará a discernir entre hechos y manipulaciones. Y por último, sé crítico con lo que consumes. Adopta una mentalidad analítica. Pregúntate, ¿es probable que esto sea real? Considera el contexto y si el contenido se alinea con lo que sabes. ¿Por qué se está compartiendo? A menudo los deepfakes se crean con una intención maliciosa, así que analiza si el video busca provocar miedo o confusión. Refuerza tus conocimientos. Educarte sobre el tema te convierte en un consumidor más informado. Mantente actualizado sobre las últimas tendencias y tecnologías en deepfakes. Protegerte de los deepfakes requiere un enfoque proactivo y crítico. Al verificar la fuente, investigar la noticia y mantener una mentalidad crítica, puedes reducir el riesgo de ser engañado. Recuerda, la información es poder y tú tienes el control. Y así hemos llegado al final de nuestro video sobre los deepfakes. Pero antes de despedirnos, hagamos un breve resumen de lo que hemos aprendido. Hemos visto qué son los deepfakes y cómo funcionan, además de explorar casos reales que muestran lo peligroso que pueden ser, desde engaños políticos hasta fraudes financieros. Estos videos manipulados pueden tener consecuencias devastadoras. También discutimos cómo detectar deepfakes, desde inconsistencias visuales hasta errores de audio. Y por último, compartimos estrategias para protegerte, cómo verificar la fuente y ser crítico con lo que consumes. Ahora más que nunca es esencial que estemos alerta y conscientes de lo que consumimos en línea. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de protegerse y proteger a los demás de la desinformación. Recuerda, el conocimiento es tu mejor defensa. Cuanto más informado estés, más difícil será para los ciberdelincuentes engañarte. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Hack Defense, darle un me gusta y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos de ciberseguridad. Estamos aquí para ayudarte a navegar de forma segura en el mundo digital. Yo soy Daniel y has visto Hack Defense. Nos vemos en el siguiente video y mantente seguro.